Continuando con la segunda parte del manejo de cáncer de tiroides, vamos a hablar del cáncer de tiroides más común, que es el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se diagnostica generalmente por una aspiración con aguja fina, ¿no? De salir positiva o sospechosa. Entonces, lo que se solicita inicialmente es una ecografía previamente de tiroides y cuello. Esta ecografía de tiroides, o a veces ecografía de cuello, va a evaluar los compartimientos laterales y centrales, es decir, los grupos ganglionares de esa zona, si es que no ha sido realizado previamente. ¿Por qué? Porque al momento de evaluar al paciente podemos encontrar o no podemos encontrar ganglios sospechosos a la palpación clínica, pero la ecografía nos puede detallar si existe ganglios con sospecha de infiltración. De ser así y no ser palpable, es necesario hacerle una biopsia por aspiración con aguja fina. Ahora, ¿cuándo podría ser indicado la tomografía y la resonancia magnética del cuello, precisamente? Para aquellas lesiones de tiroideas que están fijas, voluminosas o subesternales, ¿no? Ahora, lo otro es también que hay que evaluar la movilidad de las cuerdas vocales a través de una ecografía, pero más que todo por la laringoscopía, que puede ser indirecta y se puede usar un espejo bucal. Ahora, hay un consenso que se debe evaluar prequirúrgicamente. ¿Para qué? Para detectar parálisis de cuerdas vocales. Y como dice acá, en alrededor del 2% de los casos lo podemos encontrar. Y es más, las pacientes dicen, no doctor, yo normalmente no tengo alteraciones de mi voz, solamente tengo este nódulo que me han diagnosticado. Y cuando le hacemos precisamente la laringoscopía, la evaluación de las cuerdas vocales, encontramos hasta en un 50-67% de los casos que por lo menos hay una parálisis, generalmente del lado o del lóbulo afectado. De tal manera que a veces es necesario decirle al paciente que durante el acto quirúrgico, por querer eliminar la mayor cantidad de enfermedad, pues es necesario a veces sacrificar el nervio laríngeo recurrente de ese lado, pero que ya tiene un diagnóstico previo preoperatoriamente. Y ahora, si yo encuentro ganglios pues, sospechosos en el cuello, tengo la obligación de hacer una nueva aspiración con aguja fina. Acá se considera, pero es necesario hacerla porque el tratamiento del cáncer de tiroides, si solamente está limitada la tiroides y clínicamente no encuentro ganglios, ni imagenológicamente encuentro ganglios sospechosos, solamente bastaría el tratamiento con tiroidectomía. Pero de ser positivo, es necesario hacerle ya la decisión lateral selectiva de cuello. Muy bien, vamos a ver. Una vez que se ha sacado la tiroides, voy a ver unas imágenes, es necesario clasificar a los pacientes según digamos, la Escuela Americana de Tiroides, en si es paciente de riesgo bajo para recurrencia, si es un paciente de riesgo intermedio o si es un paciente de riesgo alto, porque de acuerdo a eso se va a determinar el tipo de tratamiento que va a seguir, si va a recibir tratamiento adyuvante, básicamente basado en radioyodo 131. Por ejemplo, si nosotros encontramos un paciente con riesgo bajo de recurrencia, todas estas características tienen que estar presentes para poder considerarlas como riesgo bajo. Lo más importante es saber si todo el tumor macroscópicamente ha sido resecado, como una cirugía de R0. Si no hay invasión a los tejidos locorregionales, vale decir a nivel precisamente del lecho tiroideo y a nivel de los ganglios. Y que no haya, por ejemplo, metástasis local a distancia. Entonces estamos hablando del componente T, del componente N y del componente M, el famoso TNM. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, si se trata de un carcinoma papilar, como bien dice acá, esta no tenga un subtipo histológico agresivo. Por ejemplo, puede decirme que es un carcinoma papilar de tiroides, pero de células altas o de células insulares o de células columnares, o variantes más raras como el variante Hot9 o células de Hürtel. Entonces, si la tuviese, ya se considera un paciente con histología agresiva y no sería de riesgo bajo, sino sería de riesgo intermedio. Ahora, si hay N0 clínicamente, bueno, eso ya lo hemos dicho. Si el tumor o el cáncer de tiroides es intratiroideo, o por lo menos también puede decir que puede ser intratiroideo con una invasión vascular mínima menos de 4 focos. Ahora, me voy al otro extremo. ¿Cuándo diría que es un paciente de riesgo alto de recurrencia?
Bueno, pues cuando hubo una resección incompleta del tumor con enfermedad residual grosera, es decir, se ha sacado el tumor, pero de manera incompleta y ha quedado enfermedad, pues, ¿no? Se metástasis a distancia, si la tiroglobulina sérica postoperatoria, que ya vamos a ver qué significa esto, es sugestiva de metástasis a distancia, si hay ganglios metastásicos, o una invasión macroscópica del tumor. Solamente menciono algunas, ¿no? Entonces, es importante clasificarlos de esa manera. ¿Por qué? Porque este es el momento en que nosotros podemos decidir si un paciente es tributario de recibir un tratamiento adyuvante con radioyodo. Por ejemplo, no está indicado darle yodo si al hacer la tiroidectomía yo encuentro que es un carcinoma papilar de tiroides clásico, o sea, no representa ninguna variante o variable histológica agresiva, como las células columnares, de células altas, etc. Que el tumor primario más grande sea menos de 2 centímetros, que sea intratiroideo, que sea unifocal, bueno, y si es multifocal, todos los focos deben ser menor o igual a 1 centímetro. Miren todas estas características, todas tienen que estar presentes. Ahora, hay dos marcadores que usamos en sanguíneos. La tiroglobulina, que no estimulada posoperatoriamente, es aquella que se da a las 6 a 12 semanas luego de la tiroidectomía total. Y los anticuerpos antitiroglobulina que no estén detectables. Para poder entender el punto 5 y el punto 6, tenemos que saber más que todo cómo es el metabolismo. O sea, esto de acá yo lo había presentado. Habíamos dicho que el tejido tiroideo está compuesto de folículos. Acá están las células epiteliales foliculares que rodean a un coloide. Acá tenemos otra, y en medio de ellos está el estroma, ¿no? Por donde discurren los vasos sanguíneos, los vasos capilares. Entonces, esta es de manera macroscópica, esto es de manera histológica, esta es la unidad funcional, por así decirlo, de la glándula tiroides con su coloide, su célula folicular. Pero recuerden que está siempre rodeado de estroma, ¿no? Donde discurren los vasos sanguíneos capilares. Y esto es un dibujo, por ejemplo, yo voy a coger una partecita, ¿no? Una célula folicular, para poder precisamente, ya aprovechando esto voy a hacer la animación a este nivel. Vamos a tomar un pedacito de esto, precisamente con su vaso sanguíneo, ¿no? Saber que voy a coger el coloide, la célula folicular y por acá estará el vaso sanguíneo. Entonces acá está el vaso sanguíneo, el capilar, la célula folicular, su membrana que mira hacia el coloide. Y una membrana va a ser que mira hacia los vasos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la membrana apical en este lado posee un complejo enzimático que se llama peroxidasa. Y esta peroxidasa va a ser muy importante para los efectos de síntesis de hormonas tiroideas. También encontramos el retículo endoplásmico, tenemos en la parte de Golgi, y aquí se va a formar, ¿no?, la tiroglobulina. Recuerden, entonces, las células foliculares forman la tiroglobulina. Las células foliculares forman los cánceres, o a partir de ahí se origina el cáncer papilar, el cáncer folicular y la anaplasia en su forma más agresiva. La tiroglobulina sale o se proyecta hacia la luz del coloide y tiene residuos de tirosina, que son los aminoácidos. Ahora, por la ingesta, nosotros consumimos yodo. Este yodo, una vez consumido, viaja por toda la sangre y cuando llega a los capilares tiroideos, existe en la membrana basal una bomba de yoduro que hace que este yodo pase en contra de un gradiente de concentración y llegue precisamente a la luz del coloide. La peroxidasa va a hacer lo siguiente. Primero lo va a oxidar a ese yodo. Luego lo va a arnificar, es decir, lo va a acoplar a esos residuos de tirosina. Y vamos a tener monoyodo, diyodo, y luego la misma peroxidasa va a hacer una acción de acoplamiento para formar el diyodo, el monoyodo, y finalmente el tetrayodo y el triyodo.
Miren cómo la caballerosidad se va desde la oxidación, la organificación y finalmente el acoplamiento del monoyodo con el yodo para formar el T3 y T4. La organificación es la inserción de yodo a los residuos de tirosina para formar monoyodo y diyodo, y el acoplamiento es precisamente la formación de dos yodo para formar tetra, y de uno mono con un di va a formar un triyodo. Esta puede ser precisamente regresar al interior del citoplasma de esta célula folicular, y a través de una proteasa se separa nuevamente el monoyodo y diyodo, los cuales van a precisamente a entregar otra vez este círculo del yodo, a este ciclo, y el T3 y el T4 van a viajar en la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros sacamos la glándula tiroides, en teoría no debe haber folículos tiroideos. Pero a pesar de que macroscópicamente no podamos no evidenciar enfermedad macroscópica, puede existir en el lecho tiroideo en sus alrededores folículos tiroideos que todavía estén en actividad, ¿no? Entonces, nosotros lo detectamos con la tiroglobulina. ¿Y esto qué quiere decir? Si después de una tiroidectomía, a las 6 a 12 semanas, luego de la tiroidectomía total, yo mido la tiroglobulina y este valor es menos de 1, acá están sus valores de tiroglobulina normales, es menos de 1, sencillamente significa que no ha quedado enfermedad, por así decirlo, residual, ¿no? Nos quedamos tranquilos, pero tengo que pedirle anticuerpos antitiroglobulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo en el 25% de los casos elabora anticuerpos con todo esto. Y a veces si solamente pedimos tiroglobulina en el seguimiento y encontramos que el valor, se me ocurre, es 0.5, ¿no? El cuerpo, y no le pido anticuerpos, el cuerpo forma estos anticuerpos y a veces estos anticuerpos están muy elevados. Y este antitiroglobulina sería el verdadero marcador de seguimiento. Entonces tengo que pedirle los dos. Si yo les de dos tiroglobulina a las 6 a 12 semanas después de la tirotomía total, y encuentro que sus valores son menos de 1, y encima no detecto anticuerpos antitiroglobulina, entonces este paciente, si cumple todas estas características, no está indicado que reciba tratamiento adyuvante con radioyodo. Ahora, ¿cómo es que funciona el yodo? Es muy sencillo. Como ya sé el mecanismo que acabo de escribir, ¿no? Me voy acá. Normalmente, yo cuando hago una tiroides, bueno, acá está la glándula tiroides, acá está el tumor, ¿no? El tumor. Y normalmente la glándula tiroides elabora T3 y T4, pero cuando yo estirpo, genero un hipotiroidismo postquirúrgico, que va a ser normal, pues obviamente si saco glándula tiroides, tengo que esperar que T3 y T4 caigan. Pero puede haber acá bueno, esa sería una representación, algunos folículos tiroideos, que todavía no se pueden observar de manera macroscópica. Entonces, me voy a adelantar. Este T3 y T4 por un sistema de feedback retroalimentación de asa larga y de asa corta, aumenta los valores de TRH generado por el hipotálamo y la TSH generado por las células tirotropas de la adenohipófisis, ¿no? Esta TRH aumentada estimula más a la TSH y esta TSH va a estimular el crecimiento. Ustedes dirán, ¿a dónde? Si no hay tiroides. Precisamente esos folículos tiroideos que pueden haber quedado y los estimula. Entonces la enfermedad podría reactivarse. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un déficit de T3 y T4? Le damos levotiroxina. Si le damos levotiroxina, que aumenta, recuerden que estaba bajo, tiene que aumentar a valores normales. Entonces la TRH y la TSH tienen que disminuir y ese estímulo no se va a dar. De tal manera que hablamos de dosis supresoras de TSH. ¿Cuánto tiene que bajar la TSH para controlar esta enfermedad tiroidea? Depende, pues. Si nosotros tenemos un paciente con riesgo intermedio o alto de recurrencia, por eso es altamente dimensional, la dosis que corresponde a la levotiroxina, ¿en qué presentación viene? Vienen en tabletitas de 100 microgramos. Si el paciente entonces es un riesgo, riesgo alto, por ejemplo,
que no todo el tumor haya sido resecado, haya quedado enfermedad grosera residual, haya habido invasión macroscópica, haya habido invasión vascular, haya metástasis, haya compromiso ganglionar, entonces es un riesgo alto, ¿no? Entonces, a ese paciente, ¿no? O la característica que menciona, ¿no? A ese paciente de riesgo alto, si pesa 60 kilos, yo le tengo que dar 60 por 2, 120 microgramos por día de la tableta. Si la tableta me viene de 100, tendrá que darle una tableta un cuarto. Para llegar a que la TSH llegue a valores de menos 0.1. La pregunta es esta: ¿cuánto tiene que bajar la TSH? Lo doso, y si yo le digo a la paciente, usted tiene un valor de menos de 0.1, se me ocurre 0.01, ese es el valor de dosis supresora. Podemos decir que la levotiroxina, en teoría, está controlando la dosis. Ahora, si el tumor es de bajo riesgo, basta que la TSH llegue a estos valores de 0,1 a 0,5, más que suficiente. Entonces, bueno, voy avanzando acá. ¿Cómo es el tratamiento? Entonces, doctor, entonces por lo que yo logré entender, vamos acá, por lo que usted me está diciendo, la levotiroxina, la tabletita, puede ser un tratamiento ayudante. Sí, si el paciente cumple todos los criterios de que no recibe tratamiento con radioyodo, la levotiroxina va a ser digamos, el tratamiento adyuvante para ese tipo de pacientes. Porque no solamente va a suplir las necesidades hormonales que ya no va a tener, por el hecho de no tener el glándula de tiroides no lo va a poder generar, ¿ya? Y si no necesita radioyodo, esta es la que se tiene que mantener. Pero si el paciente necesita, sabemos que es un paciente con riesgo alto, ¿cuál es el riesgo alto? Es este. En todas estas situaciones, ya sea que sea selectivamente recomendado o típicamente recomendado, se debe dar radioyodo, se recomienda. ¿Cuál? Cuando el tumor mide entre 2 a 4 centímetros, cuando tengo una histología de alto riesgo, que ya le habíamos dicho, células altas, células columnales, variantes en clave o tachuela, que haya invasión linfática, que haya metástasis ganglionar cervical, que haya multifocalidad, aunque sea un foco mayor de 1 centímetro, y que los valores de tiroglobulina estén entre 5 y 10. ¿Ya? Se agregó esto últimamente, que los márgenes quirúrgicos sean positivos microscópicamente. Si es así, le tengo que dar yodo. Entonces, al paciente le tengo que decir, bueno, señor, usted tiene ciertas características de riesgo, que son estas de acá. Ya, pues el tumor mide más de 4 centímetros, ya si hay una extensión de estratigrafía grosera, ya que si la tiroglobulina es más de 5 o de 10 nanogramos a los 6 o 12 semanas postoperatorio, yo tengo que darle radioyodo. Entonces yo le tengo que decir lo siguiente: señor, ¿sabe qué? Déjeme de consumir por un mes la levotiroxina. Doctor, ¿está usted loco? ¿Cómo voy a decir que deja de consumir la levotiroxina? Si eso ocurre, yo voy a entrar otra vez en un hipotiroidismo. Se van a estimular estos dos elementos, va a aumentar la TSH y estimula el crecimiento de células. Sí, eso es lo que yo quiero, porque quiero ver dónde están, quiero que despierten. La dosis supresora de TSH debe llegar a 30, por ejemplo. Perdón, la dosis de TSH que nosotros queremos alcanzar es 30. Entonces despertamos, porque sabemos que es un paciente de alto riesgo, lo despertamos. Pero le hacemos una trampita, que no le vamos a dar a estas células foliculares, no le vamos a alcanzar, no le vamos a dar yodo. ¿Se acuerdan que ellos captaban el yodo? Acá. ¿Y que el yodo era importante? Sí. Entonces, encima que están estimulados, le vamos a generar un hambre de yodo. Después, al mes que ocurra eso, le damos el yodo a esta célula folicular, pero y hace todos los procesos, pero viene con trampita. El yodo viene con radiación y quema estas células y las destruye. Chao, células neoplásicas. Y así es como nosotros observamos al paciente, ¿no? Le hacemos un rastreo, a veces mira mucha enfermedad,
Después bien, a veces cuando les mandan a la medicina nuclear, les decimos, "Mire, esta es su enfermedad que tuvo antes del rastreo o de la ablación y esa es la que tiene ahorita. Y a veces en una sola sesión no se va a poder eliminar todo. Le decimos que vaya o regrese en 8 a 12 meses para hacer una segunda rastreo, segunda ablación, eliminar todo el tejido y progresivamente se va eliminando. A veces los pacientes llegan a tener hasta 5 años con ablaciones de yodo. Generalmente son cada 8 meses o 12 meses. Muy bien. Eso es lo que corresponde a esta vuelta parte del tratamiento. Estas son las partes quirúrgicas, ¿no? Y bueno, eso ya lo había hablado. Ahora, nosotros podemos tener pacientes con hipocalcemia. ¿Por qué? Porque precisamente la glándula tiroides está acá, ¿no? Las glándulas paratiroides están muy adyacentes a las glándulas tiroides. Si por OV sacamos 3 de 4, vamos a producir que la paratormona producida por glándulas paratiroides esté disminuida. Las paratormonas tienen función, sobre todo el riñón, a la mucosa del intestino y el hueso. Si no hay la paratormona, sencillamente no se reabsorbe el calcio y más bien se excreta y tenemos mayor, digamos, concentración de calcio en la orina, porque el PTH ha disminuido. Otro que de manera indirecta es que se activa la vitamina D. Entonces la PTH lo que hace es que se aumente la síntesis de una alfa hidroxilasa para que lograr que se transforme en una vitamina D3 funcional. Pero si no tengo PTH, obviamente no se va a generar la vitamina D de manera adecuada. Y la vitamina D actúa sobre el intestino, ese es el que actúa, no la PTH. Para lograr que haya absorción. Si no hay absorción, no llega a la sangre. Y si no llega a la sangre, hay hipocalcemia. Y entonces esto se elimina por las heces, por así decirlo. Y la otra opción de la paratormona es la que actúa directamente sobre los osteoclastos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Como no hay paratormona, ¿no? Disminuye la actividad osteoclástica. O sea, normalmente la paratormona cincela, rompe, saca calcio para llevarlo a la sangre. Pero si hay una, digamos, hipoparatiroidismo, ¿qué va a suceder? Se libera menos calcio y por lo tanto los tres eventos van a generar una hipocalcemia y un aumento de fosfato. Y esto se mide con el calcio iónico, no se mide con el calcio, porque generalmente el calcio está alineado a la albúmina en un 50%. ¿Por qué no es muy fiable el calcio sérico unido a la albúmina? Porque precisamente los valores de albúmina cambian en cada persona. En cambio, el calcio iónico está solo, es más fidedigno y no depende de la albúmina o de otros elementos por los cuales tiene que fijarse. Cuando ocurre la hipocalcemia puede haber irritabilidad, puede haber el síndrome de Chostet, ¿no? El síndrome de Trousseau, por ejemplo, cuando se cierra el manguito ¿sí? El esfingomanómetro, generamos, aparte que tiene hipoglucemia, generamos una hipoxia y el signo de tetania aumenta. Doctor, pero si yo sé que el músculo se contrae por acción del calcio y usted dice que en una tiroidectomía puede haber una hipocalcemia porque se pueden haber llevado los paratiroides y por lo tanto la paratormona está disminuida y hay hipocalcemia, ¿cómo es que se contraen estos músculos? Bueno, la concentración, la respuesta está acá, porque aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal al sodio. Cuando el calcio plasmático cae menos del 50%, las membranas plasmáticas de la fibra nerviosa periférica se hacen excitables y empieza a descargar. Y es el calcio, el sodio, el que origina todos los procesos. Muy bien. Esto es lo que se tenía que hablar de cáncer de tiroides.